Yo creo que prendemos la luz porque estamos de oscuro. Ya como que ya se ve un poquito mejor. Sale. Entonces, miren, el 30 nos dice que es la integral. Vamos, ahí está. Integral de 0 a 2 de y menos 1 por 2y más 1 diferencial de y. Muy bien. ¿Cómo hacemos esa integral? Sugerencias, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? Continuamos, voy a tener que desconectarle aquí para que se vea bien acá. ¿Qué haríamos ahí? A ver. Hacemos la multiplicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que vamos a utilizar las fórmulas de las tablitas. ¿Sí? Entonces hay que desarrollar. Entonces va a ser integral de 0 a 2. Si desarrollamos va a ser un y cuadrada más y menos 2y menos y menos 1 diferencial de y. Órale. Luego, ¿qué haríamos? Aplicaríamos la propiedad de linealidad y de multiplicación escalar, ¿verdad? Ya estamos aplicando dos propiedades en un solo paso, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sale? Muy bien. Y entonces tienes la antiderivada de y cuadrada. Vamos a aplicar la de x a la m n, ¿verdad? ¿Sí o no? No sé, y al cubo sobre 3 de 0 a 2 menos y cuadrada sobre 2 de 0 a 2 menos y de 0 a 2. ¿Sí? Es el teorema fundamental del cálculo versión 2. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí. Bien. Entonces, ¿qué me va a dar? 2 por la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Entonces en el superior va a ser 8 tercios y en el inferior va a ser 0 tercios. Menos esta va a ser 1 medio, en el superior es 4 y en el inferior es 0. Y finalmente menos 2 menos 0. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Sí. Está sencillito esto. Son como tipo prepa. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto me da? Así, menos 2, menos 2. ¿Y esto cuánto me da? 16 tercios menos 4. 16 tercios menos 4 y esto es igual a 4 tercios. Ahí está. ¿Sí? Aquí no es necesario ponerle unidades cuadradas. ¿Por qué? Pues porque no estamos, o sea, sabemos que geométricamente es un área, pero no estamos haciendo nada de áreas ni cosas de esas, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Entonces está muy sencillito eso. Ya como va, dice el ingeniero, ahora, como dice el tenebroso, ¿no? El payaso tenebroso. Órale. ¿No? Bueno. A ver, por ejemplo, el 32. Es un producto es una integral trigonométrica. ¿Sí? Nos lo echamos, ¿no? Un momento. A ver, vamos a ver entonces. La voy a apuntar aquí abajo. Es la integral de 0 a pi cuartos de secante de θ tangente de θ diferencial de θ. Ahí está. ¿Sí? Aquí está. Bueno, ¿cómo le hacemos? Si nos vamos a nuestra formulitas, ¿verdad? La tablita esa. Pues una vez que tenemos la del seno, la del coseno, la de la tangente, creo.
¿verdad? No sé si sea la de la cosecante, la de la secante, la de la cotangente. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Pues aparentemente ninguna nos va a servir. ¿O sí? Aparentemente ninguna, ¿eh? ¿O sí está directa? Creo que sí está directa, ¿verdad? ¿Sí está directa? Sí la tienen directa. ¿Cómo es la integral, ingeniero? Secante de X. Secante de X. Sí está directa. Bueno, yo les había dicho que no la teníamos porque hay muchas que no la tienen. Pero si no la tuvieran, tendríamos que aplicar identidades. Y aparte de aplicar identidades, tendríamos que aplicar el siguiente tema, que es el método de sustitución para hacer integrales. Se supone que estas son las sencillitas. Entonces, efectivamente, sí está directa, ¿verdad? ¿Cómo es? Secante de teta, ¿verdad? De 0 a pi cuarto. Sí está directa. Entonces, esto va a ser secante de pi cuarto menos secante de 0. Bueno, ¿cuánto vale la secante de pi cuartos? A ver, ¿cómo se hace la secante? ¿Vale? No la tienes, ¿verdad? Ya valió. Ya valió. Sí, no está en la calculadora. Pero eso no quiere decir que no la podamos calcular. ¿Por qué? Porque la secante es el inverso multiplicativo del coseno. Entonces esto es lo mismo que esto. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto vale el coseno de pi cuartos? Raíz de 2 sobre 2. Ojo aquí, fíjense. No pierdan la línea principal. Creo que esto ya lo habíamos comentado. Aquí, bueno, habrá quien diga, coseno de pi cuartos es 0.7071. Sí es verdad. ¿Verdad? Pero, 0.7071 y un chorro de decimales. Creo que la calculadora te pone como 10. Depende de la capacidad que tenga, ¿no? Del cursor, de la pantallita. Pero es un irracional. Como es un irracional, tiene infinitos, ¿sí? Entonces ya dijimos que, de ser posible, siempre utilicemos, de ser posible no usemos decimales. De ser posible no usemos decimales. Ahora, creo que todos estamos de acuerdo que es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí están de acuerdo? O sea, raíz de 2 sobre 2 es el 0.7071 e infinitos decimales. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso o no? ¿Sí saben por qué, no? ¿Saben por qué o no? ¿Mande? Sí, exactamente. Fíjense bien. A ver, y rápido les voy a explicar el asunto. Lo de las calculadoras científicas es algo relativamente nuevo, chavos, aunque no lo crean, ¿sí? Yo digo, cuando yo estaba en la preparatoria, en los 90s, finales de los 90s, ya pues obviamente había calculadoras científicas, o sea, en los 90s ya había calculadoras científicas. Todavía en los 80s era raro. Había calculadoras de las que nada más hacían las operaciones principales, ¿sí? En los 80s. Ya en los 90s, pues sí, ya como que se hizo muy común el de las calculadoras científicas. Pero si estamos hablando que lo de las calculadoras científicas fue en los 90s, entonces ¿cómo le hacían, por ejemplo, los chavos que estudiaban ingeniería o matemáticas en los 80s o 70s? ¿Cómo le hacían? ¿Saben cómo? ¿No saben cómo? Sí, esa es una forma con tablas, o ya en ingeniería había una regla que se llamaba regla de cálculo. ¿Sí? Creo que yo tengo una por ahí como reliquia, no que yo la haya usado porque no la sé usar.
y obviamente no las sé usar porque pues, a mí ya me tocó la época de las calculadoras científicas, ¿sí? Pero así le hacían antes los ingenieros, todavía su reglita de cálculo, ¿sí? Obviamente, pues sí, no obtenían valores exactos. Y efectivamente, las tablas, entonces, había, por ejemplo, era un cuaderno, bueno, era un cuaderno, era un librito donde se llamaba tablas matemáticas. Y venían, por ejemplo, las de las funciones trigonométricas evaluadas, no en todos los ángulos, generalmente eran en ángulos de 15 en 15. Me refiero, quiero decir 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, ¿sí se fijan? ¿Sí? Así venían siempre, porque imagínate tener de 0 a 360 grados, pues no. ¿Sí? Venían la de los logaritmos, venían la de las demás funciones trigonométricas, venían muchas otras cosas. Pero aquí la pregunta es, ok, si tú dices que en esas tablas tenías ángulos de 15 en 15, entonces ¿cómo le hacían para encontrar el seno, por ejemplo, de 17 grados? O de 27 grados, ¿cómo le hacían? Sí, porque no te voy de 15 en 15, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago, por ejemplo, para 27? ¿Cómo le hacían? Interpolación, no regla de tres, no es una regla de tres. Y de hecho ustedes como ingenieros deben de tener en cuenta que la regla de tres solo se puede aplicar cuando sea una relación lineal. ¿Sí? O sea, la regla de tres no se utiliza lo güey. ¿Sí? No. Hay que saber cuándo usarla. Y es cuando hay una relación lineal entre las cantidades que estoy analizando. Por ejemplo, si la puedo utilizar para la ley de Ohm, para la ley de Hooke, que son relaciones lineales. ¿Sí? Para cosas de área, nada más hay que tener cuidado, porque las áreas también hay cuadrados. Hay que tener cuidado. Entonces, en las funciones trigonométricas no se puede utilizar la regla de tres. Y se utiliza efectivamente la interpolación, que viene siendo algo parecido a la regla de tres, pero más sofisticada. ¿Sí? Hagan de cuenta que es como una doble regla de tres. ¿Sí? No es es más sofisticado el asunto. ¿Por qué? Pues porque las funciones trigonométricas no son lineales. ¿Sí? Entonces, por eso es que se utiliza interpolación. Actualmente pues ya la interpolación casi no se enseña. Sin embargo, sí es un conocimiento que los ingenieros deben de tener. Yo nada más les pongo un ejemplo. Yo en la carrera, yo soy electrónico, pero llevamos ingeniería termodinámica. ¿Sí? Bueno, se llamaba ingeniería térmica, la materia. Y ahí, por ejemplo, es una materia más de mecánica o de materiales, pero la idea es que teníamos que saber de todas las ingenierías. Fíjense nada más para que vean aguas ahora lo que está pasando. Entonces, en esa materia, obviamente hay tablas de coeficientes de calor, de entropía, entalpía, etcétera. Son unas tablas, ¿sí? Y obviamente no son relaciones lineales, entonces teníamos que interpolar. ¿Por qué? Porque esos valores no están en las calculadoras. Pero tenías que ir a las tablas, sí, ¿verdad? Sí, entonces aguas. Sí hay que pues echarle un ojito a esas herramientas que son un poquito viejitas. Voy a buscar la manera a ver si luego me traigo la regla de cálculo. Entonces, a ver, ¿por qué seno? Yo soy ingeniero, ¿qué tal es? Bueno. Se me cayó aquí el molde. Pusieron el aguacate. Ingeniero. Ya me vistes, ¿verdad? No me andas de fisbón. No anda así. A ver,
Sabemos que seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. ¿Cómo la sacamos? ¿Cómo? Muy sencillo. Ok. ¿Sí? Sí. Eso me lo explicaron en la prepa. A ver, nos decían, miren chicos, podemos calcular fácilmente la del 45, 60 y 90. ¿Cómo van a calcular las funciones, las relaciones? Ojo, relaciones trigonométricas. ¿Sí? Es muy diferente a relación trigonométrica a función trigonométrica. Entonces, esto como tal es una relación trigonométrica. Entonces, ¿cómo vamos a calcular las relaciones trigonométricas para los ángulos de 45? Utilizabas un triángulo rectángulo cuyos catetos midan 1. ¿Por qué? Porque si utilizas un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 1, por los axiomas de geometría, porque todo esto es axiomático, ¿sí? Todo esto son teoremas, sabes que si tú tienes un triángulo rectángulo, porque recuerden que todo esto solamente es válido para los rectángulos, un triángulo rectángulo equilátero, ¿sí? Abuelita donde los lados miden lo mismo, a fuerzas van a medir sus ángulos interiores 45 grados y obviamente el otro 90 porque es rectángulo, ¿sí o no? ¿Sí? No hay de otra, todo esto es axiomático. Entonces, yo te dije, triángulo rectángulo cuyos catetos miden 1. Para empezar tiene que ser equilátero, no hay de otra. De hecho, no hay triángulo rectángulo que sea perdón, ¿yo dije equilátero? No, isósceles, disculpe. Acuérdense que el equilátero es cuando los tres miden lo mismo, ¿sí o no? Isósceles cuando dos miden lo mismo. Este es isósceles. No hay triángulo rectángulo equilátero, ¿sí o no? No es posible. No es posible, ¿verdad? ¿Sí o no? Un triángulo rectángulo puede ser isósceles o escaleno, es decir, ¿sí o no? Pero si es equilátero y sus lados miden, perdón, si es isósceles y sus lados que vienen siendo los catetos miden lo mismo, abuelita, van a medir 45 grados. Entonces aquí le puedes poner 2, 3, raíz de 5, pero por comodidad, ¿a quién te vas a coger? Al 1 y al 1, ¿sí o no? No tiene sentido que utilices otro valor. ¿Por qué no tiene sentido? Pues por las proporciones geométricas, ¿verdad? Entonces, ya que juegas, a ver, seno de 45, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa vale raíz de 2. Entonces, el seno de 45 es cateto opuesto sobre hipotenusa 1 sobre raíz de 2. Pero hay reglas en matemáticas, y una de esas reglas se dice que los resultados no deben de tener raíces en el denominador. Ya se los había dicho. Es la ortografía matemática. Entonces, ¿qué haces? Y ya te va a quedar ahí los ejemplos. ¿Sí? ¿Sí o no? Y de ahí se sacan la del coseno también, la tangente también. ¿Cómo le hacen para los de 60? Para los de 60, utilizas aquí sí un triángulo equilátero. Los tres van a medir lo mismo, pero por comodidad, ¿a quién vas a coger? Bueno, no conviene 1, 1, 1, ¿eh? Aquí conviene 2, 2, 2. ¿Por qué conviene 2, 2, 2? Porque como es equilátero, los ángulos interiores, abuelita, de Batman, ¿cuánto van a medir? El 0. ¿Sí o no? No hay de otra. Pero las relaciones trigonométricas tienen que ser para triángulos rectángulos. ¿Y qué te va a quedar? 60, perdón, 30, 60. Pero entonces este mide 2 y este va a medir 1. Por eso es que conviene que utilizar un triángulo equilátero de lados de 2. Porque si lo utilizas de 1 también, pero la idea es que te lo acomodes así bien, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces ahí está. Seno de 30 es cateto opuesto
1 sobre hipotenusa. Un medio. Este es el punto único que da la calculadora, ¿no? ¿Sí o no? Y te sacas también los de 60 con este. Seno de 60. Seno de 60. ¿Quién va a ser? Seno cateto opuesto. ¿Este cateto cuánto va a medir? Raíz de 3. Entonces sería cateto opuesto sobre hipotenusa sería raíz de 3 sobre 2. El punto 8666, ¿no? ¿Sí o no? Y de ahí está. ¿Sí? ¿De dónde salen las demás? Porque yo dije que eran de 15 en 15. Bueno, pues ahí sí fue el trabajo de muchos matemáticos. ¿Sí? De hecho, uno de los matemáticos que trabajó mucho en la obtención de las tablas matemáticas fue, por ejemplo, Euler. ¿Sí? Y entonces, gracias a ese trabajo de los de esos personajes, llegaron esas tablas. ¿Sí? Bueno. Pues entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sería qué cosa regresando a esto? 1 sobre raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Y al aplicar el sándwich, nos queda 2 sobre raíz de 2, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí, no? Oigo. Menos secante de 0 es 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero ya dijimos que este cuate se ve feo. Se ve feo raíz de 2 sobre raíz de 2. ¿Están de acuerdo que se ve feo? ¿Por qué se ve feo? Porque acuérdense que hay ortografía matemática. Pero, a ver, ¿cuál se ve más bonito? ¿2 sobre raíz de 2 o raíz de 2? O raíz de 2. ¿Sí están de acuerdo que es lo mismo, no? Sí. ¿Sí? No les digo que pues son cosas así como de ortografía matemática. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Qué les parece si hacemos el 42? A ver, por ahí el ingeniero creo que tenía una duda, ¿no? ¿Quién era el que...? Este es su libro... Bueno, no sé, mi libro viene... O sea, vienen diferentes los nombres. Pero es el mismo autor. Sí. ¿Cómo viene allí? ¿Qué número viene? 42 es integral de 1/2 a 1 sobre raíz de 2. ¿En ese mismo capítulo? ¿En esa...? Sí. A ver, debe de estar por aquí entonces. ¿Integral de dónde? De 1/2 a 1 sobre raíz de 32. No, bueno, yo no tengo como el 42. No, el 32 viene así. ¿Este? No, no es este. No, es el 37, ¿no? Sí, yo lo tengo como el 42. A ver, díctamelo. Nada más aquí creen que se me quedó mi granelita. Aquí tiene un Kleenex, su papel de baño que me presta. Granelita o papel de baño ahí. No como un papelito, ¿sabes? ¿No mojado? Sí. No, pues no es un... Si está bien, pues que esté sequito. Cuando vayan a borrar pizarrones de estos con papel, yo les recomiendo que pongan la mano aquí. ¿Y saben por qué no? Porque se supone que si no lo haces, estás haciendo estática. Entonces, cuando le des la mano a alguien, te va a dar. En cambio así, se supone que te estás descargando. Pero, ¿sí? ¿Sí sabían o no? A ver, ¿cómo es, ingeniero? Espérame, déjame sacar los colores para que estén más intensos. A ver, ¿cómo es? Integral de 1/2 De 1/2 a 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. De 4 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Raíz de 1 menos x cuadrada. Sí. Diferencial de x. Así, ¿verdad? Bueno. Aquí si se fijan no hay problema, o sea, puede ser 1 sobre raíz de 2, aunque ya dijimos que se ve feo, se ve más bonito como raíz de 2 sobre 2, pero no hay ningún problema, podemos seguir trabajando igual, y pues bueno, vamos a seguir. A ver, primero que nada, el 4, como es constante, lo puedo sacar de la integral, ¿sí o no? Entonces,
lo ponemos así. Ok. Y luego, ¿qué hacemos? Nos vamos a la tablita. ¿Sí? Y esta fórmula ya está, o sea, ese integral ya está. Si mal no recuerdo, creo que es el arco seno, ¿no? O seno inverso, como arco seno o seno inverso. Sí, sí es así, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces va a ser bien 4 arco seno o seno inverso, no importa, de X. A ver, estamos de acuerdo que el arco seno de X es lo mismo que el seno inverso de X, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, son las funciones trigonométricas inversas. Así se llamaban antes. Ya después se empezó a utilizar esta forma. ¿Sí? Yo todavía alcancé donde los libros, a mí todavía me tocó donde se usaban así. Pero es lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces, pues ya está 4 por arco seno de 1 sobre raíz de 2 menos arco seno de 1 medio. ¿Y eso es cómo lo sacan? Pues con la calculadora. ¿Sí? Pero tiene que estar en modo real. Si ustedes lo sacan en modo de, va a estar mal. ¿Por qué? Porque si lo ponen en modo B, le están diciendo, a ver una cosa. Acuérdense que la función, esta es una función trigonométrica. ¿Sí? Y igual a seno de X. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y Z, que viene siendo arco seno, bueno, seno inverso, voy a utilizar la nomenclatura nueva, seno inverso de X, viene siendo la función inversa de esta. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Y lo vamos, bueno, ya lo vieron en cálculo diferencial. A ver, en las funciones trigonométricas, el dominio son ¿qué? Ángulos, ¿sí o no? En las trigonométricas el dominio son ángulos, que pueden estar en radianes o pueden estar en grados. ¿Sí están de acuerdo? Y el rango son números. Números, ¿sí o no? ¿Sí? Son números. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el seno de 60, ya vimos que es punto 8666, ¿no? O algo así. ¿Sí? O el seno de 45 raíz de 2 sobre 2. Son números. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Pero en la función trigonométrica inversa, el dominio es al revés. Van a ser números y el resultado van a ser ángulos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, a este tipo de funciones tienen que estar en modo RAD porque RAD son valores numéricos. ¿Sí? Eso es importante. Si yo, por ejemplo, se lo meto en modo D, probablemente la calculadora vaya a pensar que son grados y o bueno, no que vaya a pensar, porque para empezar las calculadoras no piensan, pero yo le voy a estar metiendo un valor que debe ser numérico, y si se lo meto en grados, recuerden que los grados no son números, son escalares. Entonces, ¿cuánto les da? 1 tercios. ¿Eh? 1 tercios. 1 tercios. Los despidos que vamos. Los dentro de ponentes despidos que vamos. 1 tercios. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí da eso o no? Miren, a ver, vamos a ver. ¿Quieren ver? Luego. Mira. A ver. ¿Le puedes conectar, Inge, por favor? El cañón. Porfa. Vamos a utilizar software para comprobar. Nada más. ¿Sí? Para
para comprobar nuestros procedimientos, nuestros resultados, para que estudiemos, etcétera. El software debe de ser una herramienta de estudio, nada más. Creo que se apagó el cañón. ¿Sí? El software es una herramienta de estudio nada más. Para eso nos debe de ser. ¿Sí? Nada más. No podemos utilizar software para el software es una herramienta de estudio. Si yo pretendo enseñar matemáticas con software, es pendejo. Pero no, sí, porque si no lo hago con la vez, no, nada más es herramienta de estudio. ¿Queda claro? Luego, entonces miren, les presento este software que es muy bueno. Hay muchos softwares. Está pues el GeoGebra, está el Derive, este es el Matemática, ¿sí? Está el MATLAB, hay muchos. A mí me gusta mucho Matemática porque es muy potente, sí, es bastante potente, tiene una capacidad de cálculo bastante buena. Otro también muy poderoso incluso pues es el MATLAB, sí, pero bueno. Aquí la bronca, chavos, es que hay versiones para estudiantes, ¿sí? Entonces consíganla. Sí, hay versiones para estudiantes. Si ustedes quieren comprar la licencia, no es muy cara. Sí, creo que cuesta 300 pesos al año. No es cara. Y sobre todo que les va a servir para hacer sus trabajos, sus tareas, sus proyectos. Sí, es bastante poderoso Matemática. A mí me gusta bastante. No es caro. Pueden conseguir versiones estudiantiles o ya saben también qué onda. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, pero bueno, no es bastante accesible tenerlo. Vamos a buscar aquí la manera de, estábamos viendo en el TEC con el profe, uno de los profes, creo que el profe Martín, para ver si en las computadoras de las salas se ponían en licencia, sí, con Matemática, ¿sí? Entonces miren, vamos a hacer esa integral con el Matemática. Entonces me gusta mucho Matemática porque tiene su paleta de funciones. Si se fijan acá, tiene esta paletita donde está matemáticas básicas, matemáticas avanzadas. En matemáticas avanzadas tenemos aquí a la integral definida y pues ya nada más llenamos, ¿no? Esa integral, voy a hacer más grande para que se vea, ¿sí? Mira, creo que ahora sí ya está un poco mejor, ¿no? ¿Sí? Oigo. ¿Cuánto vale el límite inferior? ¿Un medio? Sí. ¿Superior? 1 sobre raíz de 2. La integral es 1, no 4, ¿verdad? 4 sobre raíz ¿de quién? 1 menos x cuadrada diferencial de x. Ahí está. Bueno, pues ahí está, ¿no? Pi tercios. ¿Sí? Pero les digo, es herramienta de estudio. ¿Sí? O sea, tú por ejemplo, chin, el resultado es par, no tiene respuestas. Vamos a hacerlo y lo comprobamos con el matemático. ¿Sí o no? Es herramienta de estudio. ¿Sí? No se puede aprender matemáticas con computadora. Pues, eso es hacerse pendejo. ¿Vale? ¿Sí o no? Bien, vamos a continuar. 41, 42, ¿cuál quieren? ¿Dónde? 41 o 42. ¿41?
Bueno. A ver, vamos a ver. Fíjense, es la integral de 0 a pi de f de x de x, donde f de x es una función por partes. Acuérdense que estas se llaman funciones por partes. Y las partes son seno de x si x es mayor o igual que 0 pero menor que pi medios, y coseno de x si x es menor o igual que pi medios pero menor que pi. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces fíjense cómo voy a integrar una función por partes. Aquí, para integrar estas funciones por partes, tengo que concentrarme obviamente en la función para definir su dominio. ¿Por qué es importante eso? Porque yo solo puedo integrar esa función en su dominio. No la puedo integrar en un intervalo que no sea su dominio. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Porque solo en su dominio se cumple la condición de continuidad, por ejemplo. O en dado caso, si es discontinua, podemos analizar si esa discontinuidad es finita o evitar. ¿Sí? Entonces, el dominio de la función lo voy a poner aquí. Si se fijan, mi dominio es de 0 a pi medios, que es la primera parte. ¿Sí están de acuerdo? El 0 lo cojo, el pi medios no. Y luego de esta partecita es de pi medios cogiéndolo hasta pi. Ahí está. Entonces, si se fijan, el dominio propiamente de la función es de 0 a pi. ¿Sí? Y comparo con el intervalo de integración, efectivamente es el mismo, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora, en las funciones por partes, muy probablemente, no siempre, esto hay que decirlo, no siempre, exista discontinuidad. Y esa discontinuidad, si es que existe, se va a dar en donde cambia de una parte a otra, donde cambia la x, ¿sí? Entonces voy a hacer la gráfica de las funciones, digo, no hay ninguna bronca, está sencillito. Aquí tengo pi medios, aquí tengo pi. Como voy a graficar al seno y al coseno, yo sé que tienen una amplitud de menos 1 a 1, no hay tanta bronca. En el intervalo de 0 a pi medios es el seno, viene siendo esto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Mire, voy a graficar el seno, aunque yo sé que esto ya no lo voy a considerar, ¿verdad? Por eso lo voy a puntear. Y el coseno lo voy a poner con azul. El coseno es así. Perdón, estoy mal, sí, ya sé. Es así, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? A ver, no, miento, estoy mal. ¿Por qué estoy mal? Porque acuérdense que el periodo es de 2pi y yo lo estoy haciendo en pi, ¿sí o no? ¿Ya se fijaron? Chihuahua, no me va a dar tiempo. Siempre nos gana el tiempo en estas cosas. A ver, rápidamente lo voy a hacer. Fíjense. Pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. ¿No oigo? Sí. Ahí está. Ese sí ya es un periodo completo. Entonces, el seno, aquí va. Ahí está, ¿sí? No oigo. Pero el seno solamente es hasta aquí. Hasta aquí. Entonces eso ya lo voy a puntear, eso ya me iría. ¿Queda claro? Sí. Bien. Y el otro mono lo voy a poner con azul. A ver ahí
Chin. ¿Verdad? Ahí les va. ¿Y el seno es así? Mira. ¿Estamos de acuerdo? Espérame. ¿Sí? Así hasta acá. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Es la azulita. El seno. Perdón, el coseno. Luego, pero el coseno ¿de dónde a dónde es? O sea, esto ya no va. Y ya no va esto. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que prácticamente solamente voy a considerar de aquí a aquí, luego de aquí a aquí. Ahora, el pi medios no lo coge el coseno. Perdón, el seno no lo coge, entonces ahí es punto blanco. Pero el coseno sí lo coge, ahí es punto negro. Y aquí es punto blanco. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que hay una discontinuidad, ¿sí se fijan? ¿Sí o no? Hay una discontinuidad. Pero es una discontinuidad del salto. Porque ya dijimos que las discontinuidades infinitas son las de las asíntotas. Entonces, mi integral va a ser ¿quién? La integral de 0 a pi medios. Pero de 0 a pi medios, ¿quién es? El seno de x de x. Más la integral de pi medios a pi, y aquí va a ser coseno de x. ¿Sí? Pero aquí sí es valioso que hagamos la gráfica, porque estamos viendo que efectivamente la función es discontinua, aunque esa discontinuidad es de salto. Bueno, pues vamos a dejarle aquí, que pase un buen fin de semana. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Recuerden que el lunes es examen de los vídeos. Aprovechen el tiempo, pónganse a estudiar. Pase con su familia buen fin de semana. Nos estamos viendo por aquí.